Evangelio de San Mateo. Capítulo 28. La resurrección de Jesús. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes». Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: «Paz a ustedes». Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: «No tengan miedo, vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: «Los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas». Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. El Señor Jesucristo, después de ser crucificado, estuvo muerto, fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos, cumpliendo así lo que Él mismo había anunciado, que resucitaría al tercer día. La resurrección de Jesucristo constituye el dogma esencial de la doctrina cristiana, porque atestigua que Jesucristo era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, enviado por Dios Padre para redimir a toda la humanidad. La resurrección de Jesucristo no fue volver a vivir para luego volver a morir, como ocurrió con Lázaro. La resurrección de Jesucristo fue la transformación gloriosa de su cuerpo, que se unió con su alma gloriosa para nunca más morir. Es decir, Jesucristo fue restituido con su humanidad a la vida gloriosa, plena e inmortal de Dios. Si bien no hubo testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo, este hecho maravilloso
se constituye en un hecho histórico basado en 3 fundamentos: el sepulcro vacío, el testimonio de las santas mujeres y las múltiples apariciones de Jesús a sus apóstoles y muchas otras personas. Asimismo, el encuentro de los apóstoles con Jesucristo resucitado cambió radicalmente su vida, porque despertó en ellos la verdadera fe, fe que los llevaría incluso a ofrendar su vida por Él y su Evangelio. La resurrección de Jesucristo también es la base de la fe de todo cristiano, porque sin resurrección no habría fe. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo anticipa nuestra propia resurrección. Resurrección que ocurrirá al final de los tiempos y en la que seremos completamente transfigurados y gloriosos, libres de las limitaciones materiales. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. El Señor Jesucristo revela a sus apóstoles una verdad, que Él, por ser el Hijo, tiene el mismo poder que el Padre, y que en comunión con el Espíritu Santo llegarán a todos los creyentes. Asimismo, el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles a la misión para la cual fueron llamados. Esta misión es evangelizar el mundo, es decir, llegar a todas las naciones, enseñar la doctrina de Jesucristo y hacer que ingresen a su iglesia mediante el sacramento del bautismo. El Evangelio de San Mateo concluye con una promesa de Jesucristo: Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo alienta a su iglesia, que estructurada en base a los apóstoles y sus sucesores, pese a las adversidades, aciertos y desaciertos, es su iglesia. Y según la promesa del mismo Jesucristo, es la única que se mantendrá en pie hasta el fin del mundo. Mensaje. Querido hermano, querida hermana, nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser discípulos suyos y edificarnos en la fe dentro de su iglesia, para vivificar y transmitir a todos los que nos rodean
el mensaje central de su doctrina: ama a Dios y ama a tu prójimo. Que el Señor te bendiga.